Amigos, es una de las charlas más difíciles de los últimos años que me toca dar, porque hace pocos días falleció Carlos Gersi, un maestro, un amigo, uno de los principales juristas que tuvo nuestro país en los últimos 100 años. Una maravilla de persona, era un maestro, un amigo, nos sentimos huérfanos, se nos fue el maestro, y no es joda, yo tengo 3 nietas, pero a pesar de eso se me fue mi papá, era lo más grande del mundo, pero tenía características, no solo era una maravilla como doctrinario, sino que era absolutamente coherente con todos sus principios. Los mantenía de manera inclaudicable y no se resignaba jamás en la vida. Y no solo eso, era uno de los pocos profesores de la UBA que tenía una generosidad a prueba de balas. Un par de anécdotas tan solo para recordarlo como corresponde. A fines del 80 lo invitan a Brasil a dar una conferencia. Carlos Gersi le dice, sí, vamos. Los brasileños dicen, sí, problema de idioma, vamos, que usted viene. Yo voy, pero voy con mis ayudantes. Nosotros que éramos jóvenes hace mucho tiempo, y los brasileños le dicen lo obvio, pero discúlpeme, a sus ayudantes no los conoce nadie. A lo que Carlos contesta, justamente por eso. Entonces yo quiero que los empiecen a conocer. Bueno, la verdad, le dicen, entonces, no nos interesan sus ayudantes, no se haga problema. Si no van mis ayudantes, yo no voy a dar conferencias a Brasil. Así terminamos todos en Brasil dando clases. Pero te das cuenta que acá esto se caracteriza por ser egocéntrico y él hacía todo lo contrario. Poco tiempo después me dice, Waldo, debo confesarte que soy un tarado. Si te lo dice el jefe, vos le tenés que decir que sí. Carlos dice, ¿por qué eres un tarado? Waldo, mirá mis libros. ¿Qué pasa? La tapa de mis libros. ¿Qué problema hay? Dice el autor. ¿Quieres hacer ahora libros anónimos? No entiendo cuál es el problema. Waldo, está mi nombre ahí. Sí, y Waldo, si yo soy un titular de cátedra y quiero fomentar a mis profesores más jóvenes, ¿a vos te parece lógico que yo escriba libros solo? A partir de hoy, todas mis obras van a ser obras colectivas. No necesitaba jamás en la vida, pero el tipo quería que nosotros aparezcamos. ¿Y cuál era la pelea con las editoriales? Las editoriales decían, bueno, ¿quieres ir con tus ayudantes? Hacelo, no hay problema. Pero en la tapa del libro figura Gersi y tus ayudantes figuran en la última hoja en letra chiquita. No, Gersi dice, todos figuran en la tapa. Ok, todos figuran en la tapa, pero Gersi así de grande y los ayudantes con letra chiquita. No, todos con el mismo tamaño de letra. Bueno, pero por lo menos ponemos Gersi arriba. No. Va a ir por orden alfabeto. Explícame cuántos titulares de cátedra vos conocés que tengan esa humildad, esa gana de ayudar a la gente. Fue lo más grande que conocimos, la verdad. Estamos emocionados al hablar ahora. Falleció el 1 de agosto y él organizaba tanto todo que falleció a los 3 años de vigencia del nuevo código. Él hacía todo perfectamente organizado. Pero tan importante que realmente estamos todos los que lo seguimos siempre muy mal, pero tenemos que estar acá porque nos insultaría del cielo. Por tanto, antes de dar la charla, si a usted le parece bien, nos ponemos de pie y le damos un gran aplauso a Carlos, que realmente... Nació en el 45, tendría 73. Un pecado. Pero, ¿qué nos diría Carlos si estuviera acá? Muchachos, al frente. Y así que nuestro legado, todos nosotros, es
seguir avanzando con las ideas revolucionarias y renovadoras que planteaba Carlos. Los principios ante todo, la justicia es fundamental, la equidad es una cuestión básica en el derecho. Eso era lo que nos enseñó Carlos. Pues bien, quiero creer que él cumplió ya su propósito en la vida y ahora nos dejó la posta a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que seguir todo lo que él nos ha enseñado. Bien, avancemos entonces. A ver, ¿quiénes son los que vienen por primera vez a estas charlas? Bien, como diría Mirta Legrand, el público se renueva. Bien, bien. Y de los que estamos acá, ¿quiénes son que trabajan en compañías de seguros o algo así? Algo así. Bien, 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 bien. Bueno, bienvenidos. Nos vamos a pelear, pero con cariño. Y ahora, quiero hacer algo muy concreto y que esto siempre lo explicaba claramente Gersi. Nosotros vamos a decir un montón de cosas, muchas veces de manera asertiva y hasta vehemente. Pero no lo tomen como que estoy diciendo la verdad absoluta, no, tómenlo como un signo de pregunta. ¿Tá? Yo les digo las cosas así, con fortaleza, con fuerza, pero no lo tomen como una imposición. Son tan solo cosas que queremos hacer a ver si vamos razonando entre todos. Es más, cuando los amigos y compañeros seguros tengan ideas distintas, por favor, interrúmpanme. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la prueba del ácido. ¿Cuál es la prueba del ácido? Yo digo un montón de cosas y capaz que alguien de la compañía levanta la mano y dice, no, pibe, estás equivocado por esto, esto, esto. Ah, la miércoles. Tenés razón. Sí, nadie tiene la verdad absoluta, todos estamos evolucionando. Lo que sí tenemos que tener muy claro, que el nuevo Código Civil es un Big Bang jurídico de la música. Lo que no tenemos que hacer es ignorarlo. Muchos abogados dicen, bueno, en definitiva el nuevo Código Civil es como el viejo código y me cambiaron algunos números. No, hermano, no entendí nada. Ok, cambió todo. Y la verdad que todavía nos cuesta a todos a tratar de entenderlo. Hay partes del código que para mí son lugares desconocidos, que no he llegado todavía, hay cuestiones que no he terminado de comprender, pero eso es lo bueno. Somos una generación privilegiada. ¿Quiénes son de la justicia? Me lo temía. Bueno, somos las primeras generaciones que vamos a avanzar con todo esto. Y como hablaba con un colega, si esto lo plantea una persona, bueno, si lo plantean 2, bueno, si lo plantean 500, ya mucha gente dice, che, algo ha cambiado. Y sí que ha cambiado. El tema es plantearlo, insistir, y para eso, señores, nuestras demandas tienen que ser mucho más fundadas de lo que eran antaño. La responsabilidad es nuestra. ¿Por qué? Porque si de verdad ha cambiado todo, bueno, capaz que el juez no está tan convencido de eso. Vamos a ser nosotros los que vamos a tener que aclarar y explicar absolutamente todo. A los que vienen por primera vez les voy a contar un secreto, y es que los amigos que vienen... ¿Cuántos años quedamos esta charla así? Antes de cambiar el código, varios años, y ya estábamos hablando. Y las preguntas inconvenientes que me hacían los amigos que venían de antes es, che, Waldo, ¿y esto que vos estás diciendo? ¿Alguien te dio bolilla? Y era la pregunta que no había que hacer justamente. ¿Por qué se me caía la luz? ¿Qué ha pasado? Increíblemente, ustedes saben que Dios es argentino. Entonces, ¿qué pasa? De a poco, increíblemente, va cambiando la jurisprudencia. Hemos traído acá algunos fallos que hay como una docena de fallos que ya empiezan a armar un lío mental, legal, a analizar de manera diferente lo que se había dicho, que es muy interesante. Por tanto, vamos a ver ahora algunos fallos de jurisprudencia que nos pueden llegar a servir para reinterpretar todo. Reitero, no tenemos la verdad absoluta, ni mucho menos. Es más, si el año que viene vengo y digo lo mismo que dije este año, asesínenme, porque tenemos que ir cambiando y evolucionando. ¿Está? Así que, por si les sirve, algunos artículos que publicamos, de algunas cosas las publicamos en Facebook, que comprenderán que no lo manejo yo, sino mi socio más joven, yo no tengo ni idea. Y lo de Facebook es así,
Dígalo porque no se A ver si lo explico acá, a ver capaz que le reflejo. ¿Se ve algo ahí? No. Por eso lo que yo decía, no se ve. Más adelante. ¿Se ve ahí? Después vemos cómo lo hacemos, no se un problema. Para tratar de, si le servía... ¿No lo manda por mail después se puede mandar mail a todos? Dale, perfecto. Tienes razón, lo hacemos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis amigos? Vamos a empezar a analizar todo el tema de los seguros, pero yo a veces me peleo con las compañías de seguros y algunos colegas se me enojan, pero les voy a contar un fallo de jurisprudencia no muy reciente, porque es del año 83, pero creo que puede ser interesante. Un fallo del año 83, 1500. Es el primer seguro de vida del cual se tiene nota, donde el tal William Gibbons hace un seguro de vida y la compañía le dice, la compañía satisfará religiosamente lo estipulado. ¡Wow! Gibbons, ante tamaña manifestación, se quedó re tranquilo. Gibbons hace el seguro de vida por 12 meses. Por esas cosas que tiene la vida, tiene la mala suerte, don Gibbons, de morirse a los 11 meses y 20 días. Pregunta a mis amigos, ¿tiene que pagar la compañía de seguros? Antes que me contesten, le digo que estamos hablando de seguros. Y vieron que hay muchos abogados creativos. ¿Qué dijo el abogado inglés creativo? Caramba, don Gibbons, a la viuda, que lloró 10 minutos y después fue cobrar el seguro. Dice, señora viuda, qué lástima. Casi usted puede cobrar el seguro. ¿Cómo casi? Si era por 12 meses y murió a los 11 meses y 20 días y yo no lo maté, encima se murió solito, pobre hombre. No, pero este era por 12 meses. Bueno, y no pasaron los 12 meses. No. Señora Gibbons, le explico. Usted está equivocada. ¿Por qué? Porque en esta compañía de seguros nos regimos por el calendario lunar, que los meses duran 28 días. Por tanto, lamento en el alma, su seguro no tiene cobertura. Además, está decir que fueron a la justicia y le obligaron a la compañía a pagar. Pero el primer seguro de vida del cual se tiene novedad, 1583, ya nació con problemas. Ok, bueno, esto es lo que tenemos que tratar. Que la gente confíe en el seguro. Y para confiar en el seguro, ¿qué hay que hacer? Pagar siniestros. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de analizar qué es lo que tenemos nosotros acá. ¿Qué vamos a hacer? Algunas cuestiones que me parecen que son importantes. Primero de todo, algún recuerdo básico. ¿Recuerdan la pirámide de nuestro amigo Hansi Kelsen? Era muy divertida, muy interesante, que teníamos la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes, los decretos, las resoluciones. Para los jóvenes, que esto les parece una obviedad, ¿por qué lo tengo que transmitir? Porque mi generación fue a la facultad durante el gobierno militar. Y esos milicos que estaban ahí, ¿qué habían hecho? Habían suspendido la Constitución por decreto. Entonces yo tenía un profesor de Derecho Constitucional que venía con el sombrero de Napoleón a darme Derecho Constitucional. Me enseñó todas las constituciones del mundo, la de Namibia, la de la Atlántida, la de Júpiter. Estudiamos todas las constituciones, menos una, la nuestra. Y por esas cosas que tiene la vida, después que me recibí, ¿qué me hice? Profesor de la UBA. Y como yo no sabía la Constitución, a mis alumnos no les enseñé la Constitución. Tenemos 2 generaciones de abogados donde la Constitución es un temita, y para colmo, después me la reformaron en el 94, peor todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar la parte más importante que tiene el Código Civil, el título preliminar. Y si vos ves el artículo 1, mis amigos, ya con el artículo 1 creo que sabemos la mitad del código. ¿Qué dice el artículo 1? Algo que es fundamental, pero innecesario. Es básico, pero ridículo. ¿Cómo? Fundamental, ridículo. ¿Qué habla el artículo 1? El artículo 1 reza: al Código Civil y Comercial se le aplicará
la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Chocolate por la noticia. Ahora, entre nosotros, nuestras demandas, nuestras contestaciones de demanda en el acápite de derecho, ¿qué solemos poner? Código civil, código procesal. ¿Cuántos de nosotros fundamos nuestras demandas en la Constitución Nacional o en los tratados internacionales? El problema es nuestro. ¿Se entiende? Entonces, lo que tiene este artículo 1 es una parte docente fundamental. Nos reitera, señores, ojo que la Constitución Nacional y los tratados internacionales forman parte del derecho positivo argentino. Pasa que no lo hacemos mucho nosotros. Entonces, las primeras cuestiones que tenemos que analizar es, esto nos enseñaba a nosotros. La realidad es que luego fue cambiando. ¿Por qué? Porque ya casi en vez de igualdad tenemos los tratados internacionales y la Constitución Nacional. Y si vos me apurás un poquito, hasta te podría decir que los tratados internacionales hasta pueden tener cierta preeminencia sobre la Constitución Nacional. Por eso tenemos que empezar a desglosar las cosas. Hoy está muy de moda hablar de diálogo de fuentes. Y suena muy cool, muy de onda. ¿Cómo diálogo de fuentes? ¿Qué sé yo? Un momentito, muchachos. El diálogo de fuentes es entre normas del mismo nivel jerárquico. Cuando hay una Constitución Nacional o un tratado internacional hay monólogo de fuentes. ¿Por qué? Porque estas tienen preeminencia, si no, ¿para qué las tenemos? ¿Está? Entonces es por ahí donde tenemos que empezar a analizar todo esto. Entonces, la cuestión es, y acá recordando de vuelta a Carlos Bersi, genio, siempre miraba para adelante tantos años que era una maravilla. Yo, como soy nieto de vasco, soy bastante lento de entender. Y lo que él decía yo tardaba 20 a 25 años en comprenderlo. En el año 93, Gersi dijo, el derecho del consumidor forma parte de los derechos humanos. Yo lo miraba como diciendo, bueno, si vos lo decís, Gersi. ¿Qué trascendencia puede tener esto? Ninguna. Ninguna no me dio a mí la capacidad para entenderlo. ¿Por qué? Porque si realmente el derecho de consumo fuera parte de los derechos humanos y en los tratados internacionales del 75, inciso 22, tenemos a todos los tratados internacionales de derechos humanos, ¿qué va a implicar? Que toda esta normativa de tratados internacionales se aplica a nuestros consumidores. ¡A la mierda! Empieza a cambiar todo, mis amigos. Vos fijate que todavía ni hablé del Código Civil y Comercial, de la Ley de Seguro. No, estamos acá arriba. Pero si de verdad esta pirámide existe, por definición, y acá sí, no hay medias tintas, jamás ni el Código Civil ni la Ley de Seguros puede estar en contra de los tratados internacionales. Por definición legal. No hay mucha alternativa. Entonces, lo que vamos a empezar a analizar es justamente todo esto. Entonces, acá vienen algunos temas que tenemos que empezar a ver. Y la pregunta sería, ¿la declaración de inconstitucionalidad es de oficio o a pedido de parte? A pedido de parte lo dice la gente de mi edad. Que a nosotros a vos te mintieron como a mí. No se engañaron cual quinceañera. Únicamente porque si no se violenta el debido proceso. Y esas frases hechas uno las repite porque son fáciles. Pero claro, hasta que llegue el fallo Mil de Pereira, pero en la corte fui y vino varias veces, pero el fallo Mil de Pereira, de la década del 90, es buenísimo. ¿Por qué? Porque Mil de Pereira llega a la corte y se olvida de plantear la inconstitucionalidad. Paradojas de la vida, ¿de qué trabajaba Mil de Pereira? Ni se aseguro, abogado. Jueza de corriente. Obviamente el abogado de ella se olvidó. Pero claro, los jueces de corriente por un tema de remuneración llegan a la corte y se olvidan de tratar la inconstitucionalidad. Y la corte dice, pará, esta norma es inconstitucional. El actor se olvidó de plantear la inconstitucionalidad. ¿Por esa torpeza yo voy a aplicar una norma que es inconstitucional? Bajo ningún punto de vista. Declaración de inconstitucional de oficio. Y acá viene el segundo paso, mis amigos, que yo en lo personal es un agujero negro y una deuda que me debo a mí mismo y a mis clientes. El tema de, no ya el control de constitucionalidad,
el control de convencionalidad. ¿Cuántos de nosotros lo hemos aplicado? Y acá viene un tema, bueno, estamos hablando de tratados internacionales, ¿cómo vamos a aplicar el control de convencionalidad al tema de un asegurado que es un consumidor? No le veo la relación. Y la respuesta es por supuesto que sí. La respuesta es por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la realidad es que tenemos varias pautas de lo que implica el control de convencionalidad. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 1. Los principios de los tratados internacionales. Primero de todo, principio pro hominis. Esto implica que la norma jerárquica superior de nuestra pirámide determina que la aplicación de la norma es pro hominis, aunque la ley de seguro diga lo contrario. Y si la ley de seguro dice lo contrario, tiene preeminencia esta. Primer punto. Vamos viendo cómo esto sí se va a aplicar a los asegurados. Segunda cuestión, las normas de los tratados internacionales son normas operativas. ¿Recuerdan ustedes cuando íbamos a la facultad que teníamos programáticas y operativas? ¿Qué son las normas programáticas? Una genialidad de algún abogado que quiso vaciar de contenido lo que no le gustaba. Entonces cuando la Constitución te da un derecho, dice, no, esta es una norma programática. Y hasta tanto no haya una ley que lo regule, esto no se va a aplicar. Y así nos vacían de contenido la Carta Magna. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Señor, son todas normas operativas. Si hay ley que lo regule, excelente. Y si no hay ley que lo regule, se aplica igual los tratados internacionales. Tercer principio, progresividad. Lo que implica que necesariamente toda norma que se dicte tiene que ir en progreso de la mejora de la protección del consumidor. Y el cuarto, que es el más importante para mí, es el principio de no regresión. ¿Qué implica esto? Que los derechos que tienen los consumidores es un derecho adquirido que no se puede quitar por otra norma. Entonces la cuestión es, una vez que yo tengo un derecho, no me lo puede sacar. Entonces, el principio de no regresión implica que si yo tengo un derecho, no me lo pueden quitar. Y ahora vamos a empezar a hacer preguntas íntimas, mis amigos. ¿Conocemos algún derecho que tenían los consumidores que fue podado, limitado, eliminado por nuestro nuevo amigo, el Código Civil y Comercial? El bystander. La figura del bystander. La figura del bystander, el tercer expuesto, pobre Mosca. ¿Se acuerdan del fallo Mosca? ¿Qué pasó? Le echaron flip a Mosca. No está más, se fue. Ahora, pero vamos de vuelta. ¿Lo que estamos diciendo es solamente una teatralización del derecho o estamos hablando de esto? Entonces, si ustedes se fijan, en el artículo 1092 del Código Civil y Comercial, dice, el tercer expuesto, camina y escucha. No se aplica más. Es más, para ser honesto intelectualmente, cuando Lorenzetti escribe los fundamentos, voy a decir algo que ya lo saben ustedes. Lorenzetti no me conoce ni sabe quién soy. ¿Okay? Con estas pautas le encuentro lo que sigue. En los fundamentos, Lorenzetti, con lenguaje por ahí y muy delicado, dice: hay por allí un abogado loco y delirante que anda diciendo que la víctima de accidente de tránsito es un consumidor de seguros. Ese es mi tesis. Y agrega, también con lenguaje muy delicado, hay jueces que están locos que siguen las ideas de este pibe. Me veo en la obligación de asesinar al tercero expuesto. Bien, y lo hizo. Y ahí estamos. Ahora mi pregunta es, hagamos ejercicio de empatía. Si nosotros fuésemos jueces y sabemos que se aplica a los tratados internacionales un principio es el de no regresión, si los consumidores antes del tercero expuesto estaban protegidos y vino una ley y lo eliminó, pregunta, ¿esta ley, Código Civil y Comercial, está violando el principio de no regresión? La respuesta es binaria, o sí o no.
No hay mucha vuelta. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que tenemos que analizar. Tenemos que animarnos a plantear que el nuevo código, que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, a veces tiene errores que para mí son garrafales, violentan los tratados internacionales. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué hicieron esto? No voy a decir que fue por lobby de las compañías de seguros. Válgame Dios. Nunca lo dije ni lo volveré a decir. Pero las compañías de seguros no quieren que la víctima sea un consumidor. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ¿qué hicieron? Los pibes, derogamos el tercero expuesto. Y con eso, todos felices y contentos. Pero lo que no saben las compañías de seguros, o no lo advirtieron, es que Dios es argentino. Y resulta que se equivocaron, porque la víctima de accidentes de tránsito no es un consumidor por ser un tercero expuesto, sino que es un consumidor porque es el beneficiario directo de la relación de consumo. Y esa parte no la derogaron y está plenamente vigente en el artículo 1092. Ergo, le complicaron la vida a Mosca y a todos sus amigos. Pero las víctimas de accidentes de tránsito siguen siendo, en nuestro criterio, consumidores de seguros, a pesar de que no estén en tercero expuesto. Porque nunca planteamos nosotros que la víctima de accidentes de tránsito era un consumidor por ser tercero expuesto. No, no. Sí, a ver, vamos de vuelta, tan solo tiro el título. Si la ley 24449, en el artículo 68, establece el seguro obligatorio, la pregunta es: ¿a quién quiere beneficiar? A la víctima. Mis amigos, el 1092 y el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor sigue determinando que es consumidor el beneficiario directo, le hace la víctima de accidente de tránsito, de una relación de consumo. Por tanto, la realidad, la realidad, ¿cuál es? Que a pesar de esa modificación y esa derogación, la víctima sigue siendo un consumidor. Punto 1. Punto 2, que la eliminación del tercero expuesto para mí viola los tratados internacionales. ¿Se entiende por qué empezamos desde acá? Porque la realidad es que si agarramos el código así suelto, bueno, vamos a empezar a analizarlo. No, acá hay todo un montón de cosas que tenemos que ver. Y también vamos a analizar más adelante qué hicieron nuestros amigos de la compañía de seguros con el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor. Para que tengamos claro que Argentina es un país diferente, distinto. Somos el único país de la historia de la humanidad que tiene una ley de defensa del consumidor que no tiene un plazo de prescripción para el consumidor. ¿Se acuerdan que el artículo 50 determinaba que un plazo de 3 años para la sección del consumidor? Por la magia de la televisión, cuando se dicta el Código Civil y Comercial, sistema liquid paper. Ya, sacamos todo el tema de la prescripción. Los varios dirían, ¿qué necesidad? ¿Qué pasó al día siguiente? Los abogados de las compañías de seguro dijeron: hemos vuelto a la fuente. Claro, como me han derogado los 3 años de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿cuánto va a ser el plazo de prescripción entonces? Artículo 58 de la Ley de Seguros, 1 añito. De molesto que somos nosotros solamente, en el libro que publicamos hay un capítulo que se llama La prescripción en seguros es de 5 años. Después vamos a ver por qué, pero les tiro tan solo el título. Artículo 2560 del Código Civil y Comercial. ¿Qué establece? Plazo genérico. El plazo genérico de prescripción establece el código de 5 años. Pues bien, mis amigos, ese va a ser el plazo que uno sabe. Sí. Por supuesto que no. A ver, no 10, no todavía. Ya de estos 14 fallos te traje uno, que por lo menos la puntita, que dicen, la prescripción es de 3 años. Claro, porque hasta me cuesta encontrar de 3. Usted habla de 5. Pero aquí lo retruco, vamos, ¿qué estamos haciendo? Después te voy a contar el fallo de jurisprudencia. Aquí hizo algo muy interesante el tribunal. Dice, che, por un lado derogaron esto, que suena medio flojito de papeles el código. Entonces, ¿qué dice? Cuando el asegurado le reclama a una compañía, bueno, le está reclamando daños y perjuicios. Si le reclama daños y perjuicios, te aplica el 2561. Fíjense qué creativo el juez.
Nosotros decimos que se aplica el 25-60, pero lo que estamos claros, 25-60 son 5 años, 25-61 son 3. Pero lo que estamos claros es que no se aplica la ley de seguro. Está así. A ver, ¿cuánta jurisprudencia nos da bolilla? Muy poca todavía. Pero ya vamos a ver cómo se va a ir cambiando todo esto. ¿Está? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de ver las cosas de manera diferente. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué hay? Primero, control de constitucionalidad. Segundo, control de convencionalidad. Y un tercer control, que hay un artículo por ahí de Boquian muy interesante, que se llama control de equidad. ¿Por qué? Porque el control de equidad también figura en la Carta Magna. El artículo 42, que es la base de los consumidores, dice trato justo y equitativo. Por tanto, la equidad sí se aplica. ¿Y qué ejemplo pone Boquiano? Vos fijate cuando vino el tema del dólar, la especificación y todo eso, bueno, esfuerzo compartido. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué sé yo, más o menos? Ahora, ¿qué pasa si a la persona del esfuerzo compartido tenía 90 años y le tenía que hacer un juicio de 10 años más? Por la equidad, todo eso resultaba injusto, inequitativo. Entonces, lo que puede ser justo muchas veces puede ser inequitativo. Entonces, tenemos tres controles: control de constitucionalidad, control de convencionalidad y control de equidad. Luego de eso, recién vamos a ir al Código Civil y Comercial, que si habrán notado la sutileza, lo puse por encima de la Ley de Seguros. ¿Por qué? Porque creemos nosotros que hay cosas que hay que analizar muy bien. Y la base de todo esto va a ser el artículo 1094. Con este artículo, mis amigos, podemos defender muy fuertemente a los consumidores. Ahora, ¿qué sugiero siempre para acercarnos al nuevo código? Por un lado, leer el título preliminar y por otro lado, leer los fundamentos. Y en los fundamentos ver el tema de consumidores, ver el tema de contratos y ver el tema de responsabilidad civil. Sí, en el tema de los fundamentos sugiero ver la parte de contratos, la parte de consumidores y la parte de responsabilidad civil. ¿Está? Entonces, ¿qué dicen los fundamentos con respecto a los consumidores? Y habla del artículo 1094. El Código Civil, mis amigos, cuando yo les digo que es un Big Bang legal, es que se produjo un tsunami jurídico tremendo. ¿Por qué? Recuerdan el Código Civil de nuestro amigo Dalmacio. Era de aplicación complementaria, supletoria. Si vos no decías nada, recién se aplicaba el código. Ahora, ¿este código es así? Por supuesto que no. Es absolutamente distinto. En los fundamentos, Lorenzetti y los autores del código dicen: señores, el Código Civil para los consumidores es el piso mínimo y el núcleo duro de protección del consumidor. Entonces, para los consumidores es el piso mínimo y el núcleo duro de protección para el consumidor. Y agrega: toda ley especial podrá mejorar este piso mínimo, pero jamás lo podrá empeorar. Va de vuelta. El Código Civil es el piso mínimo y el núcleo duro para la protección del consumidor. Y agrega en los fundamentos: la ley especial, por ejemplo la ley de seguros, te podrá mejorar este piso mínimo, pero jamás te lo podrá empeorar. Mis amigos, consulta para poner una etiqueta. ¿Qué pasa si hay una contradicción entre el Código Civil y la ley de seguros respecto al consumidor? ¿Qué normativa se le va a aplicar? El Código Civil en cuanto beneficia al consumidor. Entonces, por eso, ahora próximamente vamos a hablar de los nuevos principios legales que hay. ¿Esto es revolucionario? Sí, pero ¿qué? ¿Una ley general puede modificar una ley especial? La doctrina seria dice que no. A ver, te tiro una onda así entre nosotros. Si la Constitución es una ley general o especial, ¿modifica el Código Civil? Entonces ya tenemos que una ley general puede modificar una ley especial. Ahora, lo que vamos a ver es después en los principios cuáles son los nuevos principios que se van a... Pero lo que es más que tener presente es que el 1094 es un cambio de paradigma total y absoluto, porque
Porque en los fundamentos se dice que el código establece el piso mínimo y núcleo duro, que esos son... A ver, si el piso mínimo y el núcleo duro inmodificable fuera modificable, ¿cuál es la cosa? Parecemos los hermanos, ¿se acuerdan de Groucho Marx? Estos son mis principios inmodificables. Bueno, si no te gusta, tengo otros. Es lo mismo. Si yo tengo un piso mínimo y un núcleo duro que es modificable, es inmodificable. ¿Se comprende? ¿Por qué? Porque está cambiando el concepto del derecho y esta va a ser la base. Entonces, lo que vamos a analizar ahora son... Todo eso a partir de los fundamentos, ¿no? A partir de los fundamentos, sí. Y del artículo 1094. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a inventar nuevos principios legales. Incluso hemos inventado, desde la última charla del año pasado, inventamos otro más todavía. En cualquier momento me van a sacar el título de abogado, pero no importa, es un detalle. Lo que vamos a hacer es cambiar lo que se decía de los romanos hasta la fecha y vamos a inventar nuevos principios. Entonces, el primer principio que creo que puede ser muy interesante se basa en este artículo. El 499 patas para arriba. ¿Recuerdan el código de nuestro amigo Don Vélez? ¿Qué decía el artículo 499? No hay obligación sin causa. Y lo repetíamos al toque porque es fácil, sencillo, no hay obligación sin causa, dale para adelante que está buenísimo. ¿Qué decimos nosotros? Para. Vamos a inventar un nuevo principio. No hay desobligación sin causa. ¿Cómo? Que la empresa, léase también compañía de seguros, no puede desobligarse sin causa frente al consumidor. Ejemplo concreto. ¿Cuánto es el plazo que vos tenés para hacer la denuncia de siniestro? 3 días. Hábiles o corridos. Ahora que viene un fin de semana largo, decirle a tu mamá que no tenga siniestro porque cuando llegue. ¡Atrás, Satanás! Ya sé que las compañías dicen, no, pero jamás hemos rechazado ningún siniestro por eso. Yo tengo guardado 17 kilos de cartas de documentos rechazando. La verdad que cuando le conviene lo rechazan. Muy bien. ¿Y por qué lo rechazan? Porque usted violó el artículo 46 de la Ley de Seguro que establecía 3 días. Muy bien. Y usted vino el día 5. Así que, atrás Satanás, has violado la ley. Era corrido. Corrido, así. Ley de fondo, corrido. La pregunta que uno se puede hacer, che, vos compañía de seguros, ¿tuviste algún perjuicio por la denuncia tardiva? No me vengas con tonterías. Si vos sos un violador serial de la ley, no podés pretenderte ningún... No, pero a ver, ¿tuviste algún perjuicio? No, pues no importa. Yo soy así. Me rijo por la ley. Bien, vamos a ver. No Finlandia, España. ¿Qué dice la ley de seguro de España? Que el asegurado tiene 7 días para hacer la denuncia del siniestro. ¿Qué pasa si hace la denuncia del siniestro el día 8544? La ley de seguro de España dice que la compañía de seguros debe pagar el siniestro como si la denuncia hubiera sido hecha en tiempo oportuno. Claro, usted me dice, estos gallegos son de película. ¿Para qué me ponen los 7 días y después así que vas a poner el siniestro igual? Como los gallegos sabían que nos íbamos a preguntar eso en Argentina, que somos muy pícaros, te ponen otro párrafo y dice, luego que la compañía pagó el siniestro, en el hipotético caso que crea que ha sufrido algún perjuicio, después de pagar el siniestro, debe iniciar un juicio ordinario explicando cuál fue el perjuicio que sufrió por la denuncia tardía. Nosotros lo que hacemos es ponerle título, no hay desobligación sin causa. ¿Qué pasa? En España las compañías de seguros pagan cuando la denuncia es tardía, por supuesto que sí. Y las compañías de seguros españolas que trabajan en Argentina, ¿pagan cuando es denuncia tardía? Se argentiniza. Ahora, yo no le voy a echar la culpa a la compañía de seguro. La culpa es nuestra. La culpa es nuestra. Los pibes usan lo que hay. Pero acá también. Para acá, ¿dónde para acá? Sí, a ver, el cliente te va a ir a ver a vos cuando no le pagaron. Si le pagaron, todo bien. Pero a vos te va a ir a visitar cuando no le pagaron. Entonces, estamos hablando de ese caso. Cuando no se paga. Si se paga, están cumpliendo con la ley fácilmente. Entonces, ¿el principio cuál es? No hay desobligación sin causa. A ver, yo me baso en la energía y en la futurología. Yo les cuento a ustedes lo que va a pasar en el seguro en Argentina y es fácil. Uno lee lo que pasa en Estados Unidos, en Europa y luego va a pasar acá.
Esa es la ventaja de vivir en un país en vías de subsistencia. Vos sabés qué es lo que va a pasar. La pregunta es, che, ¿y qué pasa en Estados Unidos? Allá cuidan al asegurado a ultranza. Entonces, ¿qué habla la jurisprudencia? Que la compañía de seguros puede desobligarse cuando hay perjuicio sustancial. Ah, acabáramos. Ahí tiene más lógica. Si has sufrido un perjuicio sustancial, bien que no pagues. Ahora, si no sufriste ningún perjuicio, ¿tiene lógica que no pagues? O te cambio la pregunta, si no pagás, vos juez, ¿cómo analizarías a la luz del artículo 42 de la Constitución Nacional que ordena proteger al consumidor? ¿Se lo está protegiendo? No. Pues bien, mis amigos, inventamos un nuevo principio, que no hay desobligación sin causa, para que la compañía de seguros o cualquier proveedor pueda desobligarse frente a un consumidor, va a tener que acreditar que sufrió un perjuicio. Y si no sufriste ningún perjuicio, vas a tener que pagar. ¿Se entiende cómo vamos evolucionando y modificando eso? Esto sería el primer principio. El segundo principio, este es más interesante. Recordemos, los varones, remontémonos 30 años para atrás. Las líneas no, por supuesto, son las leyes. Pero cuando vos tenías 17 años, 18, y tu profesor de civil uno te dijo, señores, el derecho se presume conocido por todos. Bueno, no, mentira, doctor, jovencito, con ganas de llegar a la justicia, dijiste, no, mentira. Sí, señor, se presume conocido. No, cállate. Bueno, te lo repito una vez, dos veces, a la vez 500, ¿vos qué dijiste? El derecho se presume conocido. De forma teatral. La pregunta es, ¿el derecho se presume conocido por todos? Veamos. ¿Qué dice el artículo 8 del Código Civil? El derecho se presume conocido por todos. Ah, bueno, entonces mi principio ya se murió. No, porque ustedes saben, Dios es ajeno. Y el artículo 8 tiene una coma. ¿Ay, qué dice esa coma? Salvo que la ley prevea lo contrario. Ah, entonces lo único que tenemos que hacer es encontrar la ley que prevea lo contrario de que el derecho se presume conocido por todos. ¿Y eso está? Por supuesto que sí. ¿Y dónde está eso? Justamente en el artículo de deber de información, el artículo 1100. El artículo 1100 del deber de información es muy parecido al artículo 42 de la Constitución Nacional, es muy parecido al artículo 4 de la defensa del consumidor, pero te agrega dos palabras. Ah, bueno, por estas dos palabras vos me vas a decir que vamos a dejar de lado un principio que tiene 2000 años de antigüedad. Sí, claro. ¿Y cuáles son las dos palabras que te agrega el artículo 1100? Que el proveedor debe informar toda circunstancia relevante. Ah, circunstancia relevante. Lo que habría que preguntarse es, che, ¿el derecho es una circunstancia relevante? Entonces vamos a poner un ejemplo concreto. Tu tía, consumidora por antonomasia, compra una casa, ¿ok? Y ponele que, más allá del valor de dólar, tu tía pagó la casa $100.000. Para no entrar en mucho detalle, la quiere hacer una contra incendio, ¿por cuánto la asegura? Por $100.000. Buenísimo. Se le incendia la mitad de la casa. Siniestro, $50.000. ¿Tendrá cobertura tu tía? Sí, sí, sí. ¿Cuánto le van a pagar? El valor del siniestro. Acá la colega va a ir al cielo. Muy bien. El valor del siniestro. Pero estamos hablando de seguro. ¡Ah, caramba! La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Cuando todavía esté el humito, llega el liquidador de siniestro. Los liquidadores de siniestro son señores que nacieron Marte, Júpiter. ¿Alguien le tocó un liquidador de siniestro? Es una cosa que yo no sé si son seres humanos o no. Como teníamos esa duda, con mi novia, la diosa, ¿qué hicimos? Nos hicimos liquidadores de siniestro. Y nos bancamos el curso de liquidador de siniestro y dimos el examen para ver cómo era eso. Se dar cuenta de algunas paradojas.
El liquidador de siniestros aplica la ley de seguros, el Código Civil, la Constitución Nacional, sí. ¿Qué porcentaje de los liquidadores de siniestros son abogados? El 0,01%, yo calculo que con nadie más. Muy bien. Entonces, llega el liquidador de siniestro y le dice a tu tía, señora tía, qué linda que era su casa. Gracias, muy amable. Muy bonita. Sí, muy bonita. Muy bien. Entonces te dice, bueno, ¿ya puedo cobrar? Y dice, señora tía, le voy a explicar lo que es la prorrata. ¿Pero qué? Yo no tengo nada que ver. La prorrata es la proporción entre lo que vale su casa y la suma asegurada. No hay problema. Yo la compré por $100.000, la aseguré por $100.000. ¿Tu tía está en regla? Por supuesto que no. Porque el liquidador dice, no, pero usted la compró por $100.000. Pero el valor a riesgo no es el valor comercial, es el valor de reposición a nuevo. Y la casa suya, hacerla hoy de nuevo, ponele que sale con $300.000. Usted tiene asegurado el 25%. Ergo, te voy a pagar $12.500. ¿Por qué? Porque usted aseguró el 25%. Pero no estoy hablando de un cuento de ciencia ficción de Borges. Esto pasa todos los días. Entonces mi pregunta es, señores, la aplicación y el liquidador dice, señora tía, ignorante. Esto es el artículo 65 de la ley de seguros. ¿No lo ha leído últimamente? No, eso no tuve que hacer. Pues bien, la prorrata está en la ley. Ahora, ¿cuánta gente sabe lo que es la prorrata? Entonces mi pregunta es, che, la aplicación del artículo 65 de la ley de seguros en el siniestro, ¿será una circunstancia relevante? Y la respuesta es sí, por supuesto. Si la respuesta es sí, por supuesto, y el artículo 1100 ordena que la compañía de seguros o cualquier proveedor le debe informar toda circunstancia relevante al asegurado, la pregunta es, ¿debería informar lo que es la prorrata de la compañía de seguros al asegurado? Sí. Pero ya está en la ley. No importa. El derecho no se presume conocido. Porque si va a ser una circunstancia relevante, vos no se la explicaste, ¿qué va a suceder? Sencillo. Si no le explicaste esa circunstancia relevante, al momento del siniestro no vas a poder aplicar esa norma porque vos, compañía de seguros, entendiste que no era una circunstancia relevante. ¿Qué va a decir la compañía de seguros que sí, que lo explicó? Artículo 1735 del Código, el que había probado. Están llamando y le va a decir, no, mire, nosotros se lo explicamos, se lo dijimos, la señora no se debe acordar. Seguro, acredítelo. La letra chiquita de la todavía. Ahí está el tema, lo que dice la colega dice, pero la compañía sí que se lo explicó, sí. Está en la póliza. Está en la póliza. Es más, señora, tía, yo le transcribí el artículo 65. ¿Cómo no lo entendió? Entonces, acá viene la cuestión. ¿Qué es la explicación de esto? Es algo que tiene que ser entendible por el consumidor. A ver, mis amigos, si hacemos una estadística, una encuesta, ¿cuánta gente confía a ciegas en el seguro? Ahora, la pregunta es, ¿hay 45 millones de gente mal pensada o las compañías de seguros no cumplen con lo que corresponde? Esa es la realidad. Entonces, lo que vos decís es correctísimo. Yo te transcribí el artículo 65 y no hay nada más fácil para esconder que metértelo en 37 kilos de póliza. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes reciben mail de la compañía de seguros por día? 37 por día. Son insoportables. Che, ¿y si me mandás un video? ¿Y si me pones en la página qué es la prorrata? ¿Y si haces algo proactivo para explicarme? Si es eficiente o no es eficiente, después lo determinará el juez. Pero hoy lo que estoy seguro es que nada. Pregúntale a tu tía esta noche o a tu mamá. Mamá, ¿qué es la prorrata? ¿Se entiende? Porque no lo entiende ni lo va a comprender jamás. Ahora, si la compañía de seguros debe cumplir con el deber de información, ¿no debería informar eso? La respuesta es por supuesto que sí. Este es el gran tema. Obviamente que le va a costar el trabajo a la compañía de seguros, sí. Pero macho, me mandas tantos mails de marketing para venderme. ¿No me podrías mandar algo de información? Es más, siempre pongo un ejemplo buenísimo. Uno de los liquidadores más serios y más importantes de Argentina es Lesa Escribe. Tiene una página que es lea.com.ar. Y ahí tiene algunos videos. Y hay un video que explica la prorrata. Y si lo puede hacer Lesa Escribe, que es un liquidador siniestro, no lo podrán hacer las compañías de seguros. La pregunta es, ¿o no será que no lo hacen porque se conviene?
¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es nuestro segundo principio? Sencillo, mis amigos. El derecho se presume conocido, no se presume conocido por los consumidores, de manera tal que si la compañía de seguros le quiere aplicar algo al asegurado, se lo va a tener que explicar. O agarrar a tu tía y decirle, tía, sí, contame, tía, ¿qué es la cláusula claims made? No, dice la tía, ¿de qué me estás hablando? La cláusula claims made es una estafa ilegal, pero más allá de eso, nunca se explica. Sí. ¿Qué le dice a la tía cuando se ve en total y le van a pagar $100.000? Y $100.000, pero la casa vale 400. Ahí la tía no va a tener tanto agravio porque sabía que tenía $100.000. En el siniestro total no hay problema con la prorrata, porque cobras la suma asegurada, no tuviste otra expectativa. El problema es el parcial. Es correcto lo que plantea la colega. Che, si se me cama toda la casa, me pagan $100.000. Tu tía me espera otra cosa. ¿Está? Pero en el siniestro parcial es donde se aplica la prorrata, no en el total. Esa es la parte de ser, pero está buena la cuestión. Si fuese total, tu tía ni se va a dar cuenta de lo que le dicen o no le dicen, porque en el total no se aplica la prorrata. ¿Está? Entonces, segundo principio, no se presume conocido el derecho. Tercer principio, y esto lo desarrollamos ahora, para ser honesto, no es una idea original mía, sino que es de un gran doctrinario, Fernando Sina, un genio de defensa del consumidor, y a veces charlamos por teléfono, y hablamos, hacemos terapia de grupo, charlando de esto, salió un nuevo principio. La autonomía de la voluntad ha sido reemplazada por el orden público. Sí, la autonomía de la voluntad ha sido reemplazada por el orden público. O les cambio la pregunta. ¿Quién de ustedes cuando hizo un contrato de seguros, o un contrato de adhesión en general, o un contrato de consumo dijo, yo opino? Cállate, estúpido. Bueno, parece siempre la práctica. Son todos una práctica contrato de adhesión. Exacto. Después ahora vamos a hablar del error del Código Civil que empieza a regular los contratos a través del Código Paritario, que es un cisne negro, ¿no? Sí, pero ya vamos a ver, pero tomo lo que vos decís. Entonces la cuestión es, la realidad cuál es, amigos, la autonomía de la voluntad fue reemplazada por el orden público. También, ¿cuándo? Pero ¿están así? Sí, sí, no lo digo yo. ¿Quién lo dice? El Código. ¿Dónde lo dice? El tercer principio se basa en uno de los mejores artículos que tiene el Código Civil y Comercial, que es una maravilla, el artículo 1118. El artículo 1118 determina que las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente siguen siendo abusivas. ¿Cómo? Aquello negociado individualmente y aceptado expresamente, el juez puede determinar que es una cláusula abusiva. Pero no se puede negociar. Por eso mismo, pero ponele que es hipotético, acá, obviamente. Pero fíjate, el metamensaje del 1118. Si vos hubieras negociado algo, aún negociando, ¿entendés cómo esto es la negación del artículo 1197 del Código Civil de Vélez? Porque el 1197 que decía, dunga. Ah, lo hemos pactado libremente, ustedes deben someterse por ley misma. Pero el 1118 dice, mira, aunque vos lo hayas negociado individualmente y lo hayas aceptado expresamente, esto sigue siendo abusivo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Justamente, señores, sencillo. El orden público reemplaza a la autonomía de la voluntad. ¿Se comprende? A ver, yo les conté la anécdota cuando fui a buscar los celulares para mi estudio. Me dan todos los celulares y dicen, doctor, lea y firme. Yo firmo. Pero usted me es abogado, ¿sí? ¿No lo va a leer? ¿No? ¿Por qué? Porque el ignorante es el tipo más feliz. Si yo leo el contrato, ¿puedo hablar con María personal o con Cacho Claro para modificarlo? No, esto no se modifica. Entonces yo firmé sabedor que el orden público tiene preeminencia sobre la autonomía de la voluntad. Que yo jamás la tuve la autonomía de la voluntad, ni hablar. Pero el orden público es inmodificable. ¿Entienden por qué ha cambiado el criterio de lo que nosotros teníamos con el viejo código? Tenemos un cambio de paradigma, pero tenemos que darnos cuenta que es así. Porque la realidad es que me importa 3 bledos lo que diga la póliza de seguro.